Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naranchayva Narottam Devim Saraswatim Vyasam Tatrada Udirayat Ashtapadreshu Apadreshu Nityam Bhagavat Sevayam Bhagavati Uttamashloke Bhakti Bhavati Naistiki Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gatadhara Shri Vashti Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien. Creo que hay un micrófono abierto. Sriva, no sé si me puedes ayudar a... Gracias. Listo, ya. Perfecto. Muy bien, pues permítanme les comparto pantalla. Vamos directo a los versos. ¿Por qué las preguntas correctas? Realmente pues todo el tiempo estamos haciendo preguntas, ¿no? Todo el tiempo estamos obteniendo respuestas. De hecho, mismo cuando consideramos que no estamos haciendo preguntas, detrás de nuestras acciones, detrás de lo que estamos haciendo, hay una pregunta que nos está guiando. En este caso, obviamente, Vidura, después de todas las explicaciones que le ha dado Maitreya, tiene unas preguntas bastante sofisticadas a nivel filosófico y espiritual. Realmente son las preguntas que una persona que esté interesada en evolucionar espiritualmente le pueden llamar bastante la atención. Antes de comenzar con los versos como tal, pues es interesante de que a veces las preguntas en el proceso espiritual se pueden malentender como dudas o como carencia de fe, que de hecho eso es muy común, ¿no? en otras tradiciones espirituales, que el hecho de que preguntes o preguntes demasiado o que dudes puede parecer como que no tienen la suficiente fe o convicción en el proceso que estás practicando. Sin embargo, en el proceso filosófico de conciencia de Krishna es todo lo contrario. Entre más uno avanza, más respuestas obtiene. Y entre más respuestas obtiene, más preguntas tiene. No porque las respuestas no sean satisfactorias, sino porque uno desea profundizar mucho más en el tema. Y si entendemos de manera a priori de que el conocimiento espiritual es eterno y infinito, realmente siempre puede haber alguna pregunta que nos podemos hacer. El problema a veces que puede ocurrir con las preguntas y las dudas y por qué los religiosos les tienen miedo es porque al no resolver una pregunta, nuestra mente puede utilizar eso como un argumento para tambalear nuestra fe. Sin embargo, es muy importante al mismo tiempo uno realmente acompañe este proceso de conocimiento espiritual con la práctica espiritual para que uno tenga la experiencia y la convicción espiritual de cómo está funcionando el proceso y cómo está transformando nuestras vidas. Entonces, cuando uno tanto por su esfuerzo, su determinación,
cómo por misericordia de Krishna logra establecerse en ese punto. Las preguntas en realidad lo que hacen es fortalecer esa convicción en la conciencia de Krishna. Mismo, aunque no tengan respuesta de manera inmediata, uno tiene la convicción de que va a encontrar la respuesta, porque confía en que Krishna, si nos está manifestando esa pregunta, es porque en algún punto nos va a manifestar la respuesta. Entonces, realmente este es un proceso que se complementa a sí mismo y que realmente el devoto siempre tiene o debe fortalecer, tener esta certeza de que Krishna nos está acompañando en este proceso. Entonces, vamos a comenzar con este primer verso, que es de Sukadeva Goswami. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Si no, igual lo puedo leer, John. ¿Y quieres? Adelante. No, por favor. Si Sukadeva Goswami dijo: oh rey, mientras Maitreya, el gran sabio, hablaba de esa manera, Vidura, el erudito hijo de Dvaipayana Vyasa, expresó su pedido en una forma agradable, haciendo esta pregunta. Muchas gracias. Esto también es importante en una forma agradable, porque obviamente una conversación, un diálogo debe fluir de manera agradable para poder establecerlo en la bondad. Cuando obviamente una conversación entra en la modalidad de la pasión y se convierte en un debate, y los argumentos que estás dando se están enfocando más bien en atacar y no en comprender, obviamente es muy difícil profundizar en el conocimiento espiritual si no se tiene esa disposición a tratar de entender el punto del otro, ¿no? Que de hecho eso es uno de los problemas más grandes que unos problemas grandes en la comunicación, en el diálogo, que uno no está hablando ni escuchando para entender, sino está hablando y escuchando para que me entiendan y para yo establecer lo que yo quiero, mi punto, ¿no? Entonces, este punto se puede aplicar inclusive no solamente en la comprensión espiritual, ¿no? Sino de manera general en nuestras vidas. Entonces, aquí vamos con la primera pregunta de Vidura. Lu, ¿me ayudas con la primera pregunta de Vidura, por favor? Sí, gracias. Sri Vidura dijo: oh gran Brahmana, como la suprema personalidad de Dios es el todo espiritual, íntegro y es inmutable, ¿de qué manera está relacionado con las modalidades materiales de la naturaleza y sus actividades? Si esto constituye su pasatiempo, ¿de qué manera ocurren las actividades del inmutable y cómo exhiben cualidades exentas de las modalidades de la naturaleza? Muchas gracias. Ayúdame con el significado, por favor. No lo vamos a leer completo, ahorita yo te digo hasta dónde, pero pues, ¿me ayudas por favor a leerlo? Claro que sí. Como se describió en el capítulo anterior, la diferencia entre la superalma, el Señor Supremo, y las entidades vivientes consiste en que las actividades del Señor al crear la manifestación cósmica las ejecuta el Señor por mediación de sus múltiples energías. Pero esa manifestación resulta desconcertante a las entidades vivientes. El Señor es, por consiguiente, el amo de las energías, mientras que las entidades vivientes se encuentran subyugadas por ellas. Al hacer diversas preguntas acerca de las actividades trascendentales, Vidura está aclarando el erróneo concepto de que cuando el Señor desciende a la tierra, en su encarnación o aparece personalmente con todas sus potencias, él también está sometido a la influencia de Maya, tal como una entidad viviente común. Ese es generalmente el cálculo que hacen los filósofos menos inteligentes. Ay, ya me perdí. Lo subí. Está en la parte de arriba. Ya, Perdón. gracias. Ese es el cálculo que hacen los filósofos menos inteligentes, que consideran que la posición del Señor
y la de las entidades vivientes se encuentra en el mismo nivel. Aquí está bien. Vidura, ¿hasta ahí? Ok. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí, bueno, realmente este punto es muy importante porque estamos hablando de un concepto filosófico y lógico básico para entender a la Suprema, o para intentar entender a la Suprema Personalidad de Dios, ¿vale? Como lo está diciendo aquí, en este caso son los filósofos mayavadis. Yo personalmente extendería este concepto porque siempre una persona que, digamos, le es difícil entender que Dios desciende del planeta Tierra, o inclusive que Dios exista, no vamos a hablar por ejemplo de ateos en general, lo que hacen principalmente es ver o atacar a Dios con defectos humanos y materiales, ¿vale? De hecho, este es un argumento de Descartes. Bueno, también para el Bhagavatam es sumamente evidente, pero digamos, en filosofía contemporánea occidental, Descartes en sus meditaciones, que habla sobre la comprobación de la existencia del alma y la comprobación de la existencia de Dios, él justamente menciona esto que está mencionando Vidura, de que en realidad no hay nada material con lo que se pueda relacionar a Dios. Entonces, en realidad, todas las, digamos, críticas, señalamientos o defectos o argumentos para la no existencia de Dios, o para decir que su cuerpo es material, o que desciende y se contamina o está bajo la influencia material, todos esos argumentos están basados desde nuestra perspectiva material limitada. Entonces, por ejemplo, algo muy interesante que dice Descartes respecto a este punto es de que él, hasta su época, él no había encontrado ningún argumento que no estuviera basado en los defectos humanos y materiales. Así lo dice él. Dice, yo no puedo aceptar ningún argumento hacia Dios que esté basado en los defectos humanos y materiales. Por ende, esos argumentos no tienen sentido. Porque si realmente existe un Dios, obviamente es trascendental a esto, si no, no fuera un Dios. Y si tus argumentos están basados en la condición y en la naturaleza humana, tus argumentos y tus señalamientos no tienen el más mínimo sentido. Entonces Descartes, él dice que cuando realmente escucha un argumento en contra de Dios que no esté basado en el condicionamiento humano, cosa que obviamente es imposible porque somos humanos todos y estamos humanamente condicionados, pero es lo que dice Descartes. O sea, cuando yo escucho un argumento en contra de Dios que no esté basado en el condicionamiento humano, va a ser un argumento que yo me voy a tomar en serio y que realmente voy a poder analizar o evaluar, ¿no? Obviamente este reto que plantea Descartes, hasta la fecha nadie ha podido rebatirlo, porque realmente pues es parte de nuestro condicionamiento creer que los demás son como nosotros. De hecho, es lo que dice, ¿no? ¿Cómo va ese dicho mexicano? El león cree que todos son de su camada, algo así. No, a lo mejor no lo recuerdo bien, pero se entiende la idea, ¿no? Entonces, si se fijan, siempre esta interpretación humana de Dios, de que si es bueno, que si es malo, que si tiene deseos, que si esto, que si aquello, o sea, básicamente estamos tratando de comprender o bajar un Dios a nuestro nivel y comprenderlo desde nuestra perspectiva, ¿no? Sin embargo, aquí Vidura, en este verso, está dejando súper claro que realmente, o sea, cómo, o sea, bueno, no está dejando claro, más bien está preguntando de cómo Krishna realiza todas estas actividades sin estar relacionado de ninguna manera con las modalidades materiales de la naturaleza, ¿vale? Entonces, otro punto importante de este verso
es que dice Vidura, ok, esto constituye parte de su pasatiempo. O sea, ¿qué significa cuando se dice, ok, esto es un pasatiempo del Señor? Generalmente cuando se pone esta premisa, se da para sobreentender que lo que está ocurriendo no podemos entenderlo. O sea, que no podemos entenderlo o que no tiene ninguna base lógica o racional, ¿vale? Esas serían como las dos maneras en que podría decirnos que como es parte de su pasatiempo. Entonces no tiene una manera racional, objetiva, lógica tal vez de entenderse, ¿no? Entonces, Vidura dice, ok, si este es el caso de que este relacionamiento o este no relacionamiento de Krishna con las modalidades de la naturaleza material es solamente un pasatiempo, ¿de qué manera ocurre? ¿Vale? O sea, está bien, si le dice a Vidura, a Maitreya, perdón. O sea, si tú consideras que es algo que no se puede entender, está bien, o sea, yo puedo aceptar que es un pasatiempo del Señor Supremo. Sin embargo, me gustaría saber de qué manera ocurren estas actividades del inmutable y cómo exhibe estas cualidades. Ya plantea otra pregunta. Ok, si dentro del mundo material todo es regido por las modalidades de la naturaleza material, ¿cómo el Señor Supremo exhibe sus cualidades exentas de las modalidades dentro del mundo que todo es regido por las modalidades? ¿Vale? Entonces, realmente Vidura sigue manteniendo el rigor, un alto nivel de rigor filosófico en sus preguntas, a pesar de que entiende de que hay cosas que son pasatiempo del Señor y que no va a entenderlas. Él quiere seguir tratando de profundizar de manera filosófica lo más que pueda en esto, ¿vale? Vamos al siguiente verso. ¿Quién me ayuda con el verso 3, por favor? Yo. Gracias. Dice, a los muchachos los entusiasma jugar con otros muchachos o con varias diversiones, debido a que los anima el deseo. Pero no hay ninguna posibilidad de un deseo tal en el Señor, debido a que está satisfecho en sí mismo y está desapegado en todo momento. Muchas gracias, Rivas. Aquí, vamos a ver el significado. Lee el primer párrafo del significado. Por favor, te aprovecha. Como la suprema personalidad de Dios es aquel que no tiene igual, no hay posibilidad de que pueda existir nada aparte de él. Mediante sus energías se expande en múltiples formas de expansiones de sí mismo, así como también de expansiones separadas, tal como el fuego se expande mediante el calor y la luz. Como no hay ninguna otra existencia además del propio Señor, su relación con cualquier cosa manifiesta su relación consigo mismo. En el Bhagavad Gita 9.4, él dice, ¿lo leo? Sí, lee la traducción de una vez. Toda la manifestación completa de la situación cósmica es una expansión del propio Señor en su aspecto impersonal. Todas las cosas están situadas únicamente en Él, mas Él no está en ellas. He aquí la opulencia del apego y desapego del Señor. Él está pegado a todo y sin embargo está desapegado de todo. Muchas gracias, Thakur. Si realmente, o sea, el puro verso ya te vuela la cabeza y Prabhupada en el significado termina de volarnos más la cabeza. Porque, ok, volviendo al hilo argumental filosófico que considero yo desde mi perspectiva, Vidura está armando, ¿no? Obviamente, yo no he tenido la oportunidad de hablar con Vidura, a lo mejor algún día en otro cuerpo, pero, y preguntarle si acerté en lo que estoy tratando de elaborar. Pero volviendo a este hilo argumental, o sea, presentó dos preguntas sumamente filosóficas y en medio puso el argumento del pasatiempo. ¿Ok? Esto puede ser un pasatiempo del Señor y pues tal vez simplemente no podamos entenderlo. Dice, ok, entonces supongamos que no podamos entenderlo, pero al mismo tiempo, ¿qué motiva al Señor Supremo? ¿No? O sea, realmente él volvemos al punto, como decía Descartes, si realmente es el Señor Supremo,
Él es autosatisfecho. Entonces, él no es de que se sienta atraído por interactuar, ¿no? O sea, por realizar una actividad con otras entidades vivientes o con otras expansiones, porque él realmente se encuentra autosatisfecho. De hecho, esta es la razón, el argumento principal por lo cual los Vaishnavas de la Sri Sampradaya, que son otra línea de sucesión discipular, que son nuestros primos espirituales, que practican Bhakti, al igual que nosotros, solamente que ellos practican Bhakti por Narayan, por Vishnu. Y su argumento principal por el cual Narayan o Vishnu es la suprema personalidad de Dios y no Krishna, es porque él no realiza pasatiempos como tal. Él de repente tiene encarnaciones y sus encarnaciones cumplen objetivos. Sin embargo, él como tal no es de que está realizando actividades, ¿no? Sino Vishnu Narayan simplemente está siendo plenamente autosatisfecho con su misma existencia. Y este es su argumento principal de que por qué Narayan o Vishnu es el Señor Supremo. Es porque él no realiza lila y por ende demuestra que él realmente está autosatisfecho. Y como Krishna realiza lila, se puede malentender de que Krishna necesita ese lila. Entonces, es una pregunta bastante acertada. Realmente Vidura, inclusive si, por ejemplo, una persona no interesada en conciencia de Krishna, podría leer estos argumentos y realmente tomarlos en el sentido equivocado, inclusive alejarse de Krishna, ¿no? Porque son argumentos y planteamientos tan buenos los que está haciendo Vidura, que si uno no tiene un cierto grado de experiencia y de relacionamiento con Krishna, pueden ser argumentos bastante fuertes. Esto me recuerda inclusive cuando en el canto séptimo, Hiranyakashipu presenta sus argumentos para ser ateo. Realmente son muy buenos argumentos los de Hiranyakashipu. O sea, realmente él realmente plantea todo un sistema filosófico en el que no es necesario un Dios. Porque en Hiranyakashipu él reconoce que existe Dios, él reconoce que existe Vishnu, pero plantea un sistema filosófico en el cual no es necesario desde su perspectiva. Obviamente después lo refuta y Nishimha lo mata, ¿no? Pero bueno, eso es también lila. Pero sí realmente el Bhagavatam, o sea, lo que quiera poniendo el ejemplo de Hiranyakashipu y este verso, o sea, realmente el Bhagavatam eleva el nivel de debate teológico, o sea, realmente a un planteamiento súper elevado. O sea, es cuando te das cuenta que este argumento actual que siempre tenemos de que las civilizaciones antiguas eran arcaicas y salvajes o tontas o mitológicas, etcétera. O sea, el Bhagavatam da un golpe sobre la mesa y dice, no manches, éramos sabios que pasábamos cientos de años, miles de años, no desperdiciando el tiempo en desarrollo material, sino en comprensión espiritual. Que de hecho, eso es un argumento que Prabhupada da constantemente, de que avanzar materialmente, avanzar tecnológicamente, no es avance, porque el avance tecnológico, el avance material, lo único que da es más comodidad, pero no soluciona los verdaderos problemas de la vida. Y eso es lo que los sabios hace 5,000 años en el Bhagavatam, en toda la India, en todos los Vedas, estaban realmente preocupados por realmente avanzar y solucionar esos verdaderos problemas de la vida, ¿no? Entonces, ya no es para tocar tantito el significado, porque realmente a todos bueno, personalmente considero que Prabhupada, bueno, Prabhupada podría dar respuestas a esto en los significados. Sin embargo, obviamente Prabhupada no lo hace porque la idea pues es que Maitreya dé las respuestas a estas preguntas. Entonces simplemente Prabhupada complica más la pregunta que está haciendo Vidura al hacer el planteamiento de que en realidad pues todos somos expansiones de Krishna. O sea, realmente Krishna, ¿qué gana relacionándose consigo mismo, no? Y después termina con el verso de que realmente pues Krishna está en todo,
pero no todo está en Krishna. Y esto es como la paradoja cósmica de que el Señor Supremo pues está apegado y desapegado de todo, ¿no? Entonces, vamos al siguiente verso. ¿Quién me ayuda con este verso, por favor? Y el significado también lo vamos a leer. Yo puedo leer. Gracias. El Señor ha causado la creación de este universo mediante su potencia de las tres modalidades de la naturaleza material, refugiada en sí mismo. Con ella mantiene la creación y a su vez la disuelve una y otra vez. El Señor crea este universo cósmico para aquellas entidades vivientes que se dejan llevar por el pensamiento ilusorio de volverse uno con Él por imitación. Las tres modalidades de la naturaleza material tienen por objeto confundir aún más a las almas condicionadas. La entidad viviente condicionada, confundida por la energía ilusoria, se considera parte de la creación material debido al olvido de su identidad espiritual, y por ello se enreda en las actividades materiales vida tras vida. Este mundo material no está hecho para el propio Señor, sino para las almas condicionadas que quisieron ser controladas a causa del mal uso de la diminuta independencia que Dios les ha regalado. Por eso, las almas condicionadas están sometidas al repetido nacimiento y muerte. Muchas gracias, Rásika. Aquí en este verso, en este caso, por ejemplo, Prabhupada, si digamos que da la respuesta a la pregunta de Vidura, ¿no? De una manera condensada, porque básicamente lo que está planteando Vidura es, o sea, cuál es la necesidad del Señor, ¿no? De causar este universo material en el cual las modalidades están refugiadas en sí mismas y que básicamente este cuerpo, pues, este universo, perdón, se mantiene, se crea, se disuelve y otra vez, ¿no? O sea, realmente aquí lo que está planteando Vidura es de, o sea, cuál es la necesidad del Señor, ¿no? De crear este universo material. Y Prabhupada responde el significado que básicamente, pues, el Señor Supremo lo crea para las entidades vivientes que queremos ser independientes de Él. En el Uddhava Gita, si no mal recuerdo, que es en el 11º canto, Krishna le dice a Uddhava que realmente el objetivo de este mundo material es que realmente pueda existir un libre albedrío, que creo esto ya lo he comentado, que si uno no tiene opciones a escoger, la libertad pues no sirve de nada, ¿no? O sea, si yo estoy encerrado en una cárcel y puedo desear comer pizza, pero solamente me van a dar puré de papa todos los días y a lo mejor la pizza ni existe, pues de nada sirve, ¿no? Que yo tenga ese deseo de comer algo más aparte de lo que ya tengo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libre albedrío, pues no tendría sentido si solamente existiera el mundo espiritual en el cual todo gira en torno a Krishna y no tuviéramos la opción de no querer girar en torno a Krishna, no fuera libre albedrío, ¿no? Simplemente las almas estuviéramos en el mundo espiritual, pues por obligación, en el sentido de, pues no hay otra opción, ¿no? Aquí es lo que hay, ¿no? Entonces, para que realmente el libre albedrío sea real, es necesario tener opciones, ¿no? Entonces, justamente el mundo material, pues es la otra opción. La otra opción, inclusive dentro del mundo espiritual hay infinidad de opciones, evidentemente, ¿no? Sin embargo, el mundo material es específico para los que quieren esta opción de creer que podemos ser felices sin Krishna, ¿vale? Que, como se habrán dado cuenta, es una mala decisión. Pero bueno, fue la decisión que tomamos. Y a veces uno como devoto la ve como de chale, es que cómo tomé esa decisión, ¿no? Que sí, como si fuera una decisión en el pasado, que sí ocurrió en el pasado, ¿no? Ocurrió hace miles y millones de años, pero al mismo tiempo es la misma decisión que tomamos todos los días. O sea, en el sentido de que estamos en nuestro proceso de purificación espiritual,
Sin embargo, por nuestro ego, por la ilusión, por la mente, por cómo nos arrastran nuestros sentidos, nosotros seguimos haciendo acciones, teniendo deseos, viviendo, considerando que podemos ser felices sin Krishna. O sea, realmente esa cuestión de, fue una decisión que tomé hace mucho y que qué mala decisión, que decidí no estar con Krishna. O sea, la realidad es de que en nuestro día a día, hasta que no seamos devotos puros, o sea, realmente ya, esa es justamente la plataforma de un devoto puro, que él realmente ya tiene la certeza de que todas las actividades que realiza, todos sus pensamientos, todos sus deseos, todo lo que habla, todo lo que dice, todo está realmente enfocado en satisfacer al Señor Supremo. O sea, ya no tiene el más mínimo deseo egoísta, porque realmente todos esos deseos egoístas que tenemos en nuestro día a día, todos esos microengaños que nos estamos haciendo en el día a día, están justamente fortaleciendo o manteniendo, tal vez no fortaleciendo, solo manteniendo esta creencia de que podemos ser felices sin Krishna. Inclusive a nivel intelectual, nivel emocional, creer que podemos entender todo, creer que podemos racionalizar todo, o creer, no sé, infinidad de cosas que están basadas en el egoísmo, porque obviamente eso si no se usa de manera egoísta, si se usa de manera como un servicio, nos vincula con Krishna, ¿no? Pero el egoísmo siempre nos desvincula. Entonces ese es como el verdadero reto práctico en el día a día, que es realmente aprender a vincular todas nuestras actividades con el Señor Supremo, ¿no? O sea, que todo lo que hagamos no sea para satisfacer nuestro deseo egoísta, sino que todas las actividades que hagamos nos vinculen con el Señor Supremo, ¿no? Buscamos la manera de vincularlas, de ofrecerlas, de conectarlas, que nuestro día a día se convierta en servicio. Obviamente nuestra mente, nuestros deseos, nuestros sentidos tienen una inercia de millones de vidas de que creemos que podemos ser felices con cosas materiales, ¿no? O sea, de hecho, no necesariamente tienen que contestar, ¿no? Pero en este mismo instante, ¿no? Pueden hacerse la pregunta, ¿no? O sea, realmente en este momento de mi vida, ¿qué yo considero que me va a hacer feliz materialmente, ¿no? ¿Qué estoy buscando obtener? ¿Qué mi mente todavía está pegado, ¿no? Y siempre, siempre, o sea, cuando, a menos que uno esté en estage de la devoción pura, sino siempre nuestra mente está pegada a algo que va a obtener, a algo que quiere, algo que tiene, y que considera que eso nos va a hacer felices, ¿no? O sea, desde, no sé, ropa, ir de compras, alguna cosa material, algo de tecnología, un auto, una casa, un relacionamiento de pareja, o sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, de hecho, obviamente todas las decisiones que estamos constantemente tomando en nuestro día a día, pues siempre las hacemos en la dirección de que eso es lo que nos va a hacer felices, ¿no? Y eso es justamente la ilusión egoísta de querer que podemos ser felices sin Krishna. Entonces, es un planteamiento, pues yo considero muy relevante en la hora de nuestro evolucionar y progresar en nuestro sendero espiritual. No significa que uno tenga que reprimirse ni falsamente buscar renunciar a nuestros deseos. Uno debe evolucionar de manera natural y gradual en nuestro proceso de conciencia de Krishna, pero al mismo tiempo, pues reconocer justamente esas creencias internas que pues día a día no nos permiten acercarnos más a Krishna. Entonces vamos al siguiente verso, que justamente va a volarnos todavía más la cabeza de esto que estamos hablando. ¿Quién me ayuda con este verso?
Yo. El alma pura es conciencia pura y nunca pierde la conciencia, ni por las circunstancias, el tiempo, las situaciones, los sueños, ni por otras causas. ¿Cómo es posible entonces que se vea ocupada en la ignorancia? Gracias. Bueno, ese significado sí no lo vamos a leer porque está un poquito largo. Ya son 8:40. Pero bueno, en el puro verso nos podemos percatar de este planteamiento que está haciendo Vidura, que de hecho es un planteamiento que hasta la fecha, ¿no? Muchos devotos inclusive argumentan, ¿no? De que cómo es posible si estamos en el mundo espiritual y somos conciencia pura, somos almas puras, cómo el alma se puede contaminar, cómo el alma se puede confundir, cómo el alma se puede engañar, cómo puede ser cubierta por la ignorancia, etcétera, ¿no? Es esa misma pregunta que a veces muchos devotos plantean, pues Vidura ya la estaba planteando, ¿no? Y obviamente, pues es una pregunta muy importante y sumamente válida, porque, o sea, sí, o sea, como realmente como almas puras, ¿cómo podemos ser cubiertos por la ignorancia de este mundo material, ¿no? Entonces, este planteamiento, o sea, primero las primeras preguntas que hizo Vidura es justamente para que nosotros podamos profundizar en el aspecto teológico del Señor Supremo, pero una vez que define, ¿no? Que, o sea, realmente el Señor Supremo no, pues, no, cómo se relaciona con este mundo, por qué se relaciona, qué necesidad tiene, pero después dice, ok, pero también como nosotros también somos almas puras, trascendentales, somos partes y porciones de Krishna. ¿Cómo es posible que nos veamos enredados en esta energía inferior, no? Entonces, obviamente, pues la respuesta nos la va a dar Maitreya, no la voy a dar en este momento, porque sinceramente también me gustaría escuchar y recordar la pregunta específica que da Maitreya, porque bueno, yo recuerdo varias respuestas y argumentos que se dan respecto a esta pregunta. Sin embargo, es un planteamiento muy, muy importante. Y lo que resaltaría yo de este verso y que es importante recordar, y eso va a ser la clave para la respuesta, es que nunca dejamos de ser almas de conciencia pura. Nunca. ¿Estamos en estos cuerpos materiales? Sí. ¿Nuestras mentes están confundidas? Sí. ¿Hay ilusión? Sí. Pero nunca dejamos de ser conciencia pura. El alma nunca deja de ser esa esencia trascendental y pura. ¿Vale? Entonces voy a leer los últimos 2 versos. Y ahí vemos si nos da chance de regresar. Texto 6. El Señor, como superalma, se encuentra situado en el corazón de toda entidad viviente. ¿Por qué entonces las actividades de las entidades vivientes terminan en infortunio y miseria? O sea, todavía un planteamiento más complicado. O sea, que también somos conciencia pura. Entonces, es difícil entender que somos cubiertos por la ignorancia. Pero todavía, el Señor Supremo, la superalma, está situado en el corazón, está acompañándonos, está aquí con nosotros el Señor Supremo. No es algo que esté alejado, no es algo que hace muchísimo que olvidamos, está aquí con nosotros. Entonces, ¿cómo es posible, no? Que las actividades de las entidades vivientes terminen en infortunio y miseria si estamos todo el tiempo siendo acompañados por el Señor Supremo. Entonces, es también un planteamiento muy, muy interesante. Vamos a ir a lo último, ya nos viene una glorificación, que le dice Vidura Maitreya: oh tú grande y erudito, mi mente se encuentra muy engañada por la congoja de esta nesciencia, por lo tanto te pido que la aclares. Entonces, justamente lo que mencionábamos, ¿no? Sinceramente no considero que sea el caso de Vidura. Vidura lo está planteando justamente
porque después de leer todas estas preguntas, nuestra mente puede que se encuentre abrumada y que obviamente, como decía al inicio, nuestra mente utiliza estos argumentos para debilitar nuestra fe, nuestra certeza en la conciencia de Krishna, ¿no? Entonces, Vidura obviamente se refugia en Maitreya y le pide, por favor, ¿no? Aclárame estas dudas, ¿no? Porque mi mente me está queriendo engañar a través de todas ellas. Entonces, perdón que estos últimos dos versos me aceleré un poco. Solamente quería, bueno, obviamente para poder terminar con un planteamiento y después me gustaría mucho escucharlos, pero un planteamiento que el otro día bueno, me puse a ver un documental de física cuántica y el aspecto de las diferentes dimensiones, ¿no? Con las que interactuamos en la realidad. Ahorita van a entender cómo se relaciona esto con justamente estas preguntas que Vidura está haciendo. Y básicamente, bueno, en este documental de física cuántica, pues explican esta cuestión de las dimensiones, ¿no? Por si, bueno, alguien no tiene una noción clara de cómo desde la física y desde la física cuántica se entienden las dimensiones, una explicación muy breve. O sea, básicamente las dimensiones son parámetros de la realidad desde diferentes perspectivas, ¿vale? Es una manera muy condensada y resumida de explicarlas. Por ejemplo, una dimensión es una línea recta que va de un punto A un punto B. Y eso es una dimensión, porque está cubriendo un parámetro, una perspectiva, que es un recorrido de un punto A un punto B. Pero solamente es una línea. Si esa línea tú le das amplitud, tiene dos dimensiones y se convierte en un cuadrado. Entonces ya no hay un punto A y un punto B solamente, sino que hay punto A, punto B, punto C y punto D. Entonces ya se convierte en dos dimensiones, y es lo que conocemos como un cuadrado. Si a eso tú le das profundidad, se convierte en la tercera dimensión, ¿no? Y es básicamente lo que se convierte en un cubo, que ya no solamente hay punto A, punto B, punto C y punto D, sino pues son todos los puntos, ¿no? E, F, D, todos esos puntos, pero ya pues tenemos un cubo, ¿no? Entonces es primero, es recorrido, después es amplitud, después es profundidad, ¿no? Y son las tres dimensiones, que son las tres dimensiones con las que nosotros interactuamos en este mundo, ¿vale? O sea, son las tres direcciones que en la matemática, en la física, se aceptan. O sea, se considera que nosotros interactuamos en un mundo tridimensional y se especula que el tiempo es la cuarta dimensión. Sin embargo, no se tiene certeza. Es como se acepta de esta manera, inclusive se hacen cálculos matemáticos con ello. Sin embargo, no se tiene comprobado que el tiempo sea la cuarta dimensión, ¿no? Simplemente es como un postulado que obviamente la mayoría de físicos, la mayoría de matemáticos aceptan. Porque al mismo tiempo, siguiendo el ejemplo del cuadrado que se convierte en cubo, por aspecto matemático, podríamos seguir, ¿no? Así como había punto A, punto B, punto C, punto D, punto E, punto F, y así. O sea, como los puntos se fueron expandiendo, por mera matemática podemos seguir avanzando en la comprensión de las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en la cuarta dimensión sería un teserato, se le llama, que ya no solo tiene los puntos A, B, C, D, E, F, sino G, H, I, J, K. O sea, realmente cada vez tiene más complejidad. Sin embargo, eso solamente se puede especular de manera matemática sin tener la más mínima certeza. Porque nosotros, al ser seres tridimensionales, no podemos imaginarnos la cuarta dimensión. Solamente podemos especular respecto a ella, solamente podemos tratar de comprenderla, pero realmente no tenemos ni la más menor idea
de cómo sería una cuarta dimensión. O sea, de hecho, matemáticamente han hecho cálculos hasta como la 15ª dimensión, pero son cálculos matemáticos basados en nuestra comprensión de la tercera dimensión. Una analogía que se da en física cuántica para poder entender esto es la analogía de un mundo bidimensional, ¿vale? Suponiendo que hay un mundo en el que solamente viven seres que son de 2 dimensiones. Para ello vamos a usar figuras matemáticas, ¿no? Como el cuadrado, el círculo, el triángulo, etcétera, ¿no? Hexágono. O sea, todos son bidimensionales, ¿no? Digamos que solamente tienen amplitud, ¿no? Son formas pegadas al piso, bidimensionales, que no tienen profundidad. Y estos seres bidimensionales reciben la visita de un ser tridimensional, reciben la visita de un cubo. Pero como ellos no pueden ni ver, ni entender, ni racionalizar más allá de 2 dimensiones, ellos simplemente ven el cubo como un cuadrado. Y de hecho lo ven como un cuadrado raro, porque es un cuadrado que puede moverse, o sea, que puede cambiar su tamaño, porque obviamente puede ir de arriba hacia abajo, ¿no? O puede cambiar su lado, pero ellos siguen viéndolo como un cuadrado, simplemente lo ven como un cuadrado sumamente extraño. Inclusive, por ejemplo, digamos que los que vieron al cubo que se manifestó en el mundo bidimensional intentan explicarle a otras personas a otras formas bidimensionales lo que era el cubo, les es sumamente complicado, porque pues realmente, ¿cómo lo explican? O sea, no, pues que era un cubo, pero no sé, era un cubo que de repente cambiaba, no sé, era muy extraño para ellos poder explicarlo, ¿no? Entonces esta analogía se da porque es exactamente lo mismo que nos pasa a los seres tridimensionales con cosas que sean de la cuarta dimensión, ¿no? O sea, realmente es algo que no podemos entender. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Perdón que de repente me voy a un tema un poquito aparentemente alejado de esto que estamos hablando. Sin embargo, es justamente lo que ocurre con el conocimiento espiritual. No estoy diciendo que el conocimiento espiritual sea una cuarta dimensión. De hecho, yo considero, o sea, al contrario, el conocimiento espiritual es la infinidad de dimensiones, ¿no? Inclusive está muchísimo más allá de nuestra comprensión, ¿no? Por eso siempre que se habla de espiritualidad, de Dios, o sea, realmente es como planteó Descartes, es algo que sale completamente de nuestros parámetros, es algo imposible de entender y de racionalizar con nuestros cerebros materiales, ¿no? Entonces, esto justamente se relaciona con los planteamientos y las preguntas que está haciendo Vidura, porque el único que podría tratar de explicarles a los seres bidimensionales lo que es el cubo mismo. O sea, el cubo podría tratar de explicarles a los seres bidimensionales, no, es que yo vengo de una tercera dimensión en la cual tenemos profundidad, tenemos diferentes lados, etcétera, 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 ¿no? Y aún así a los seres bidimensionales les costaría un trabajar entenderlo, ¿no? Entonces, es lo mismo que nos pasa con la comprensión espiritual. El conocimiento espiritual y este argumento es el argumento que Prabhupada da, que el Shastra da, tiene que ser por revelación, tiene que venir de manera descendente, ¿vale? O sea, por eso la sucesión discipular que viene desde Krishna mismo y que desciende hasta Prabhupada, en la cual este conocimiento de esa dimensión incomprensible para nosotros desciende y lo podemos tratar de entender. Pero, obviamente, como lo nuestro no es solamente una labor intelectual, sino que al tratar de comprenderlo, podemos ponerlo en práctica y nosotros mismos experimentarlo. Ya no se convierte simplemente en una especulación o en una disertación intelectual matemática, como en el caso de la analogía que estaba dando, sino que realmente se convierte en un experimento el cual nosotros
podemos llevar a cabo en nuestra misma vida para tratar de verificar y comprobar que este conocimiento descendente que está viniendo podamos entenderlo, ¿no? Y podamos vivenciarlo. Entonces, por eso se considera que el conocimiento védico pues es un conocimiento axiomático, que la palabra axiomático es que se comprueba a sí mismo, ¿vale? O sea, es como una manera de validar un argumento, un conocimiento, una teoría, etcétera, que es cuando se valida a sí mismo, que es autoevidente, también se utiliza esa palabra, ¿no? O sea, que realmente es algo que a la hora de uno desear experimentarlo, probarlo o hacerlo, se hace autoevidente o axiomático. Entonces, pues todos estos planteamientos de Vidura son justamente los planteamientos de nuestras cabezas cúbicas tratando de entender la cuarta dimensión. En nuestro caso, gracias al Bhagavatam, tenemos la fortuna de que justamente el Señor Supremo o sus grandes devotos que ya experimentaron esa dimensión espiritual, no lo están explicando y por ende podemos tratar de entenderlo. Es como por el ejemplo del cubo, el cubo que les está explicando a los seres bidimensionales, ese es nuestro caso, ¿no? Obviamente en una plataforma espiritual. Sin embargo, para mí esta analogía que se da en la física cuántica, para mí me hizo muchísimo sentido y obviamente la emboné con porque todos estos versos nos van a llevar a entender el concepto de adokshaya, que Krishna se dice que es adokshaya porque es incomprensible. Entonces, justamente es incomprensible porque va más allá de lo que nosotros podemos percibir, de lo que nosotros podemos entender. Nosotros estamos condicionados a comprender las cosas en base a la realidad que vivimos. Entonces, algo que trasciende esta realidad, naturalmente es adokshaya, es incomprensible. Y eso es lo que es Krishna. Entonces, bueno, yo quería terminar con esto. Como siempre, según yo, voy a dejar más tiempo y me gana el tiempo. Pero me gustaría escucharlos. Veo que hay dos comentarios. Lu comenta, este verso atiende una pregunta que siempre me había hecho. ¿Por qué? ¿Cómo puede estar desapegado a algo que no está apegado? Pues sí, realmente sí es algo paradójico, ¿no? O sea, realmente volviendo al punto de que Krishna es incomprensible, o sea, Krishna puede estar apegado a algo y desapegado a algo. Una manera en que, por ejemplo, me gustaría explicar esta paradoja es con la típica, una típica pregunta o intento de argumento ateo, que no sé si lo hayan escuchado, desde que si Dios puede crear una piedra, que él no pueda levantarla. ¿Se han escuchado ese argumento? Porque básicamente lo que respondas, si Dios no puede crear la piedra, significa que Dios no es omnipotente, ¿no? No puede hacer cualquier cosa. No es omnipotente. Pero si la crea y no puede levantarla, tampoco es omnipotente, porque ¿cómo es posible que no va a levantar una piedra? Entonces es una paradoja para tratar de dar un argumento aparentemente lógico que no es racional. Pero la cuestión, bueno, más para aclarar esta paradoja, Krishna, Krishna, claro que puede crear una piedra que no puede levantarla y después levantarla. ¿Por qué? Porque la comprensión lineal cronológica del tiempo que nosotros tenemos en este mundo no importa en el mundo material, en el mundo espiritual. O sea, Krishna en el mundo absoluto puede crear una piedra
que no la puede levantar y en el instante siguiente tener la potencia para levantarla. Entonces, es que esa pregunta está basada en una comprensión lineal del tiempo, y por ende suena así como imposible, pero en realidad Krishna puede hacer lo que él quiera. Espero, bueno, estoy dando el ejemplo de esta paradoja para entender la paradoja del apego y del desapego, de que realmente Krishna, o sea, él realmente puede hacer ambas cosas en simultáneo. O sea, él puede, bueno, siempre se hace énfasis en que él es completamente desapegado, porque justamente él siempre da total libertad a todas las entidades vivientes, mientras él nos sigue amando, ¿no? Con todo su ser, ¿no? Que eso es lo maravilloso de Krishna. Espero más o menos se haya entendido la idea. Sí, Rasika, que levantaste la mano, y después la doctora. Bueno, sí, Hare Krishna. Prem. Sí, perdón, muchas gracias. No cambió el nombre, perdón. Me encanta, yo creo que fue tu guru Kriyananda Maharaj, o no recuerdo de quién viene este ejemplo. A lo mejor de él, pero él compara esto a una araña y su telaraña, que una araña puede crear todo un universo complejo con su telaraña, ¿no? Así se llama. Y los otros insectos, si interactúan con esta telaraña, se apegan y tratan muy fuerte de desapegarse por más acción, pero atan todavía más. Pero la fuente de este universo, la araña, puede interactuar, disfrutar su telaraña, este universo, sin problema, mover, y entonces así pueden andar en el universo de la telaraña sin apegarse completamente. Pero los otros, no. Claro, y es súper buen ejemplo, sinceramente no lo había escuchado, y es interesante porque la araña, bueno, usando, no sé, tratando de dar otro ángulo, utiliza ese apego, ¿no? Porque la araña utiliza digamos, ese pegamentito, esos apeguitos para moverse en la telaraña, pero nunca se enreda, ¿no? No como los otros insectos, ¿no? Entonces, justamente esta cuestión de apego y desapego, la araña también en su telaraña está utilizando ese apego y desapego conforme sea conveniente. Entonces, es interesante. Dentro de esa analogía también se puede decir, a lo mejor, que Krishna siempre está desapegado, pero al mismo tiempo utiliza el apego de una manera espiritual y conveniente conforme él lo considere necesario, ¿no? Porque obviamente la cuestión a veces del apego es que siempre se da una connotación negativa, pero Krishna, si quiere, puede darle una connotación positiva. ¿Sí, Mataji? ¿Sí, Ma? Doctora Radhika. Haribol, Hare Krishna, muchas gracias, excelente clase, me encanta. Quería hacer un comentario acerca de esto del apego y el desapego, porque obviamente no, el hecho de tratar de aprender a amar es espiritual. Nos apegamos al mundo material, nos apegamos a alguien y decimos que lo amamos, pero realmente hacemos un esfuerzo por amarlo, porque lo servimos, porque lo apoyamos, porque sea cualquiera la circunstancia, hijos, esposo, familia, personas, cuando uno las sirve, aprende a amarlas, aprende a amarlas. Sin embargo, con el paso del tiempo se da uno cuenta que esas personas se van a ir en algún momento. No es de que eternamente van a estar cerca de uno. Entonces, aprender a amar, viene muy bien explicado también en el verso 259 de la Bhagavad Gita, el Visaya Vini Vartante Dina Harasya de Jinaha. O sea, ese verso que explica específicamente que para tratar de encontrar un gusto superior, uno tiene que dejar lo que realmente ya no le funciona. Entonces,
Nosotros aprendemos a amar realmente a Krishna cuando realmente nos desapegamos del mundo material. Pero ¿cómo hacemos esa parte de desapegarnos de las cosas materiales si no las transformamos primero en una ofrenda a Krishna? Ese es el parámetro para poder realmente aprender a tener el amor, la devoción, el amor puro al Señor Supremo. Es específicamente hacer la diferencia de que en este mundo material quizás hay mucho sufrimiento, quizás no hay tanto sufrimiento como lo refieren la mayoría de las entidades vivientes que se sienten muy felices haciendo lo que hacen aunque estén sufriendo, porque están tratando de encontrar una felicidad falsa, están apegados al mundo material. Pero nosotros que estamos luchando por estar, a utilizar la palabra apego a la vida espiritual, es el amor a la vida espiritual. El verdadero amor a la vida espiritual es justamente aprender a renunciar a las cosas que realmente no están funcionando para lo que yo necesito. Entonces, si realmente uno da algo a alguien, ¿verdad? Se lo da a uno porque es en beneficio de esa persona, pero no se queda uno apegado, yo beneficié a esta persona, me sentí muy bien por este apego, y se queda uno apegado a esa situación. Simplemente se lo da y la persona es beneficiada, y te desapegas de la acción, y luego sigue otra acción. Entonces, paulatinamente, uno va logrando tener un apego a la verdadera circunstancia espiritual, sin quedarse el apego de lo que realmente nos atrapa en este mundo material. Entonces es importante saber que sí nos vamos a pegar a este mundo material. Sin embargo, cuando conocemos la filosofía, la conciencia de Krishna, nos damos cuenta que hay un gusto superior. Y entonces empezamos a dejar las cosas que realmente no nos están funcionando, y obviamente estamos tomando más la vida espiritual como una plataforma que nos va a elevar hacia el Señor Supremo. Bueno, espero haber dado una explicación un poquito más amplia acerca de eso, ¿verdad? Pero creo que es más sencillo por ahí. Eso espero. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, muy buena explicación. Prem Brasica, que está... Ahora sí soy yo. Okay. Muchas gracias, Nimar, por la clase, estuvo increíble. Estaba reflexionando también este verso que habla precisamente de que Krishna no está pegado, ¿no? Sobre el deseo, ¿no? Porque el verso dice que él no tiene ningún tipo de deseo, y está reflexionando, para el mismo hecho de crear se necesita un deseo, ¿no? Pero estaba viendo que, bueno, en mi reflexión, entendiendo que él no tiene ningún tipo de deseo material, pero sí deseo espiritual, porque para crear se necesita ese deseo. Y también escuchamos que él desea tener una relación con nosotros, ¿no? Y eso él obviamente no lo puede forzar, porque existe nuestro libre albedrío, de que nosotros decidimos, ¿no? Estar de nuevo con él. Sí, o sea, realmente ahí, o sea, es muy importante entender que la cuestión del deseo no es intrínsecamente malo. O sea, porque el deseo espiritual es bueno. Krishna tiene deseos como los que estás mencionando, ¿no? Desea que regresemos con él para ser realmente felices. Desea servirnos, desea que estemos bien, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, también el hecho de que esté Krishna desapegado no significa que no tenga deseo, ¿no? Porque al fin de cuentas es la suprema personalidad de Dios, ¿no? Y como persona, claro que tiene deseos, ¿no? Por ejemplo, Krishna, ¿qué es lo que más le gusta hacer? Pues estar con las vaquitas, con los pastorcillos, en Brindavan. O sea, él inclusive tiene sus preferencias, ¿no? Obviamente son trascendentales, sin embargo, al mismo tiempo, el hecho de que sea Atmarrama no lo despersonaliza. No es de que ya simplemente, volvemos al punto de que argumenta la Sri Sampradaya, ¿no? Que Narayan, que simplemente está así como en contemplación mientras recibe puya y adoración, ¿no? O sea, realmente no, o sea, al contrario, la suprema personalidad de Dios tiene sus actividades, tiene sus deseos, tiene sus convicciones. O sea, de hecho, mismo en el Gita,
no recuerdo el número del verso, pero en el Gita, o sea, Krishna está explicando algo a Arjuna y le dice, esta es mi opinión. O sea, mismo Krishna, pues él, obviamente la suprema personalidad de Dios, y él podría fácilmente no presentarlo como una opinión más. Sin embargo, al mismo tiempo él dice, esta es mi opinión. Entonces, eso justamente lo hace, primero para respetar la libertad de Arjuna y de todos los que están estudiando el Bhagavad Gita, y también para demostrar justamente su carácter personal, ¿no? Así como de esto es lo que yo considero. Y de hecho, estoy recordando en varias partes del Gita, él lo menciona de esta manera, de que esta es como su consideración, ¿no? Entonces, sí, o sea, realmente ser Atmarrama, ser autosatisfecho, no lo despersonaliza, y también ser Atmarrama o desapegado no significa que Krishna mismo él no tenga su deseo específico, ¿no? Que de hecho, bueno, en el Chaitanya Lila, pues eso todavía se ve mucho más a profundidad. Pero bueno, yo ya 9:10, que creo que es como el límite para no extendernos más. Les agradezco mucho que se hayan quedado estos 10 minutitos extras. Muchas gracias a la doctora Radhika por su comentario, a Prema, Rasika. Y bueno, más bien no sé si tienen alguna última pregunta, si no, para ir terminando. Muchas gracias, Lu. Miles de preguntas, pero bueno, ya otro día. Sí. Gracias, Nimai. Gracias a ti. Sí, estos versos son versos más que nada para hacerse muchísimas preguntas. Pero bueno, justamente ese es el objetivo, preguntas que aumenten nuestra certeza espiritual. Ahí está, Capilito. Creo que él fue el que me mandó mensajes con fantasmitas. Estamos aquí. Y me llegó un mensaje así con fantasmitas en WhatsApp de Estribas. Yo pensé que era un mensaje de la clase, ¿no? Así de, oye, ya córtale, ¿no? Y me meto y fantasmitas. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, Nimai. Muchas gracias. Que tengan un Gracias excelente a día. todos. Cuídense. Hare Krishna, Excelente bye. día. Gracias, Nimai. Gracias a todos. Hare Krishna. Bye. Hare Krishna.